Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Quiero Platicar Coaching, tu lugar de coaching profesional en México. Soy Liliana Franco, facilitador de la certificación mexicana de coaching. Si has estado investigando acerca de esta metodología porque tienes interés en estudiarla, estás en el lugar correcto, porque en esta clase cortita vamos a revisar de forma general qué es el coaching, cómo te ayuda y por último vamos a revisar un poquito más acerca de la certificación mexicana de coaching. Quiero compartirte cuál es la agenda que vamos a seguir en la clase de hoy y primero que nada voy a dedicar un tiempo para que revisemos una de las definiciones del coaching. También vamos a revisar cómo se conforma la relación de coaching, cuáles son las diferentes formas de hacer coacheo alrededor del mundo, cuáles son las diferentes escuelas y o formas de pensamiento que se utilizan a nivel global. ¿Qué es un modelo de coaching y cuáles son los beneficios del coaching que ofrece a personas y a nivel empresarial? Como te comentaba, también vamos a revisar un poco más a qué se refiere esto de la certificación mexicana de coaching, que está basada en el estándar de competencia 204, ejecución de sesiones de coaching del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, para comenzar, vamos a revisar qué es coaching. Si ya has estado leyendo y buscando información por ahí en Internet, seguramente habrás revisado que coaching es un acompañamiento profesional. Bueno, esto es completamente correcto. Si tú tuvieras que definir el coaching en una sola palabra, dirías que coaching es acompañar. Y es acompañar a una persona o a un grupo a que logren los resultados que está buscando. Pero, ¿cuál es una de las definiciones del coaching? Acá te traigo una que vamos a revisar con detalle. Coaching es una metodología conversacional no directiva de acompañamiento profesional para el logro de metas. Ahora vamos a revisar cada una de las secciones que conforman esta definición. Mira, coaching es una metodología y decimos que es una metodología porque como todo método es seguir una serie de pasos o llevar una estructura para ayudarle a que esta persona o grupo se acerquen a la meta deseada. También, por otro lado, decimos que es una metodología conversacional y esa palabra es utilizada específicamente porque utilizamos o hacemos uso del lenguaje para llevar a cabo las sesiones de coaching que conforman un proceso de coaching. Por lo tanto, la metodología se lleva a través de la conversación. También decimos que es no directiva. En la mayoría de los casos de alrededor del mundo, la forma de hacer coacheo es no directiva. Y aunque vamos a revisar ahorita con mayor detalle estas definiciones, la no directividad se refiere principalmente a que el coach no le da instrucciones a la persona o al grupo. Por último, la sección que incluye esta definición es que el coaching es un acompañamiento profesional para ayudar en el logro de las metas. Así que, bueno, esta definición y con esta imagen gráficamente quiero mostrarte que coaching como tal, pues es una metodología conversacional. Tú a través de la conversación le vas a brindar acompañamiento a estas personas. Ahora, seguramente tú tienes un interés en el coaching porque ya sea que vayas a implementarlo en tu negocio propio o bien que estés trabajando directamente para alguna empresa y vayas a utilizar la metodología con los empleados o con gente que te reporta, pues el coaching te brinda grandes beneficios y eso es algo que también vamos a revisar el día de hoy. Ahora, vamos a ver quiénes son las figuras o quiénes son las personas que conforman una relación de coaching. Y principalmente son tres figuras. Por supuesto que el primero de ellos, si quisiéramos ponerlo en orden de importancia, es el coachee. Y el coachee es el término que utilizamos para referirnos a la persona que recibe el coaching. En otras palabras, es el cliente. Ahora, también una de las figuras importantes es el coach y el coach es el prestador de servicios, pero hay ocasiones en donde en todo proceso de coaching aparece una tercera figura, que es el patrocinador. Utilizamos esa palabra para referirnos a una persona física o moral que normalmente cubre económicamente los costos de los procesos de coaching que se llevan a cabo. Por lo tanto, por ejemplo, en un coaching de vida o en un proceso de coaching de vida, el patrocinador sería el padre o tutor de algún menor. Sin embargo, a nivel empresarial o coaching de negocios, un patrocinador sería una persona física o moral representante de una empresa que está cubriendo económicamente los procesos de coaching de sus empleados.
Ahora, cuando revisamos en la definición que el coaching en su mayoría es no directivo, me gustaría puntualizar un poquito más a qué se refieren estos conceptos. Mira, el primer concepto que te comentaba es el coaching no directivo. Y esto simplemente de forma sencilla se refiere a que el coach no da instrucciones, no le dice a la persona o al grupo qué serie de pasos hay que seguir, cuáles son las acciones que hay que seguir para acercarse o lograr la meta que se ha planteado. Mientras que en el coaching directivo, que es más utilizado a nivel empresarial, es una forma de coacheo bastante buena porque acá es lo contrario, es decirle a la persona cómo le puede hacer para lograr la meta que busca. Ahora, tú me dirías, bueno, pero ¿qué es mejor, el coaching directivo o el coaching no directivo? Y la respuesta es que ambas formas de coacheo son correctas, pero acá lo importante es que el coach pueda ser capaz de identificar cuál es la necesidad del cliente. De manera que si el cliente lo que necesita es que le den consejo, que le transfieran juicio, que le den recomendaciones y cuáles son los pasos para lograr las metas que está buscando, entonces la forma de coacheo específica que hay que utilizar en esos procesos de coaching es en coaching directivo. Sin embargo, si la persona, por ejemplo, está ocupando una posición senior a nivel empresarial, pues probablemente lo que convenga más en ese proceso de coaching es utilizar el coaching no directivo. Esta persona se va a beneficiar más llegando a sus propias conclusiones y estableciendo sus propias acciones para acercarse a los resultados que está buscando. Ahora, también te mencionaba que hay alrededor del mundo diferentes escuelas de coaching. Y cuando te digo escuelas, no me refiero a instalaciones o a un lugar físico, sino simplemente a las diferentes formas de pensamiento que tienen las personas para implementar el coaching. De manera que vas a encontrar tres diferentes escuelas que son las de mayor peso y las más importantes a nivel global. La primera es la europea. La europea, uno de sus fundadores es Tim Galway y también John Whitmar. Estos líderes de opinión han tenido muchísimo impacto. Por supuesto que hay muchísimos otros líderes de opinión, pero estos son los que más se destacan y han hecho aportaciones muy importantes en diferentes países alrededor de Europa y Estados Unidos. Ahora, en Europa vas a encontrar que una de las asociaciones más importantes es la European Mentoring and Coaching Council y esta asociación tiene un gran número de seguidores, ha establecido códigos de ética y conducta bastante buenos que son de utilidad. De manera que, por ejemplo, si tú estudiaras una certificación de coaching en cualquier lugar en Europa, te diría que normalmente sacarías la conclusión rápida que la forma de coacheo en Europa es no directiva, porque la mayoría de los temarios y la mayoría de los líderes de opinión celebran la no directividad como forma de coacheo primaria en todo proceso de coaching. Pero también tenemos una escuela que tiene una influencia enorme, que es la escuela americana. En Estados Unidos, tú seguramente habrás escuchado que hay una asociación bien importante que es la ICF o International Coaching Federation. Esta asociación es, si no es que actualmente la más importante, y su fundador es Thomas Leonard. La Asociación Americana utiliza ambas formas de coacheo, de manera que si tú estudiaras un programa de certificación en Estados Unidos, vas a ver que en sus temarios o en la forma de coacheo, lo que más se celebra es la directividad, específicamente porque el coaching en Estados Unidos se utiliza a nivel empresarial. Es muy grande el uso del coaching alrededor de empresas transnacionales, se conoce bastante bien y por supuesto que las personas tienen mucho mayor apertura para recibir procesos de coaching. Por esa razón, en la mayoría de los programas de estudio vas a ver y vas a sacar tu conclusión rápida que la mayoría de la forma de coacheo que se implementa es la directiva. Sin embargo, también en ocasiones se reconoce la no directividad como un beneficio que se le puede dar a la persona. Por lo tanto, acá en la escuela americana, a diferencia de la europea, la que más predomina es la directividad, pero también existe la no directividad.
Y por último, se encuentra la Escuela Sudamericana. Acá en la Escuela Sudamericana tenemos que sus fundadores son Fernando Flores y Rafael Echeverría. Son los líderes de opinión más reconocidos, especialmente en el Perú y Argentina. Y así como te comentaba, en la escuela europea o en la escuela americana, si tú estudiaras un programa de certificación en Sudamérica, en alguno de estos países, sacarías también tu conclusión de que normalmente los temarios o las formas de coacheo es utilizando la forma de coacheo directiva. El coaching ontológico principalmente utiliza esta forma de coacheo. Sin embargo, tampoco es de sorprendernos que algunas escuelas pequeñas utilizan la no directividad y sí se reconocen los procesos generales de ambas formas de coacheo. Así que esto que te comparto es importante que tú tomes nota, porque acá puede existir confusiones alrededor de las personas preguntándose qué es lo mejor, darle las respuestas al cliente o dejar que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Lo que te decía hace un momento, ¿qué es mejor, la directividad o la no directividad? Y ahí podríamos entrar en algún debate, pero nuevamente el mensaje para ti con esta clase es que la forma de coacheo utilizada a nivel global que es más efectiva es la que necesita tu cliente o empresa. Bueno, ahora vamos a revisar que el coaching normalmente le llamamos que es una metodología conversacional. Ahora, una metodología simplemente es seguir una serie de pasos. Por lo tanto, me gustaría que revisáramos ¿a qué se refiere esto de los modelos de coaching? Las diferentes empresas y los coaches que trabajan de forma independiente utilizan estos modelos de coaching para darle estructura a esos procesos que trabajan con sus clientes. Ahora, hay diferentes modelos de coaching. De hecho, cada empresa a nivel internacional puede utilizar o generar en algunas ocasiones su propio modelo de coaching que sea específico y que vaya a satisfacer las necesidades de sus empleados. Sin embargo, uno de los modelos más utilizados a nivel global es el modelo Grow. Grow, que es de John Whitmore, es un modelo muy básico, muy importante y este te va a ayudar para llevar a cabo de forma eficaz la ejecución de modelos de coaching profesional. Ahora, el acrónimo GROW significa Goal, Reality, Options, What, When, Whom and Will. Y esto se refiere a que hay que tener un objetivo, hay que revisar cuál es la realidad actual del cliente, cuáles son las diferentes opciones que tiene la persona o el grupo para lograr la meta deseada y por último, tener un plan de acción que se pueda ejecutar para acercarse al resultado deseado. Me gustaría que revisemos con un poquito más de detalle cuáles son estos elementos. Y acá te voy a mostrar nuevamente la foto de esta persona que es un coachee que simplemente va caminando hacia su meta. Acá de forma gráfica te muestro que tenemos al coachee y en la letra A se refiere a ¿cuál es la realidad actual? ¿Cuál es la situación actual del cliente? Este es uno de los elementos principales del modelo Grow. Es importante que en todo proceso de coaching el coach dedique un tiempo específico en sus sesiones para comprender de forma general cuál es la situación o realidad actual del cliente, cómo se encuentra el día de hoy, cómo está, cuál es el problema que está enfrentando, cuál es la realidad que enfrenta todos los días. Pero también otro de los elementos importantes en este modelo es la letra B, que se refiere al objetivo. Y acá, si te fijas, este monito o este coachee va caminando de A a B. Significa que hay que tener bien claro cuál es la meta que se persigue. Por lo tanto, un elemento importante de este modelo Grow es tener un objetivo claro y el coach deberá dedicar un tiempo específico en estos procesos de coaching para definir exactamente qué es lo que la persona o grupo quieren lograr al final de ese proceso de coaching. También un tercer elemento es contar con diferentes opciones. Y acá esto se refiere a que una forma de dar estructura a estas sesiones es que el coach dedique un tiempo con su cliente para revisar cuáles son los diferentes caminos que tiene la persona para acercarse a la meta o resultado deseado. De nada serviría que la persona solamente se enfoque en una sola respuesta, porque imagínate qué es lo que va a pasar si esta respuesta no le da el resultado esperado.
resultado. La persona se puede desmotivar o pensar que está haciendo las cosas mal o que la empresa no le ha dado los recursos que necesita para lograr la meta. Por ello, en todo proceso de coaching, el coach debe dedicar un tiempo específico para explorar cuáles son los diferentes caminos, cuáles son las diferentes opciones que tiene la persona o el grupo para lograr la meta. De esa manera, si una de las opciones no resulta, pues la persona tiene fácilmente identificadas cuáles son otras opciones viables que puede seguir. Y por último, es necesario que todo proceso de coaching tenga un plan de acción. Y esto a lo que se refiere es a que hay que tener una fotografía general del qué, cómo, cuándo, dónde, cuáles son los recursos que se tienen, para que la persona en ese plan de acción pueda plasmar cuáles son los diferentes pasos o acciones que debe seguir para acercarse al resultado deseado. Independientemente de la forma que se utilice, sea la directiva o no directiva, es importante que haya un plan de acción concreto. Este plan de acción lo puedes escribir en una sesión de coaching o puedes enviarlo de forma digital directamente al coaching. Por último, es importante que revisemos cuáles son los beneficios que el coaching ofrece a nivel personal y a nivel empresarial. Me gustaría comenzar con los beneficios del coaching a nivel personal. Y si tú tienes el interés de estudiar la metodología, darle la seriedad que corresponde, porque sea que te quieres dedicar directamente y poner tu negocio o ya tienes tu negocio y quieres apoyarte en la metodología, el coaching te va a dar grandes beneficios porque te ayuda a ti principalmente en tu desarrollo, te ayuda a que te conviertas en tu mejor versión, a que seas una mejor persona, a que te acerques a tus propias metas, pero por otro lado, que seas una persona capaz y competente para poder ayudar a otros a hacer lo mismo. Por lo tanto, uno de los beneficios del coaching que ofrece a las personas es que ayuda a que aprendan cosas nuevas y también a que maximicen sus fortalezas. Es decir, en lugar de enfocarse en las áreas de oportunidad, el coaching se enfoca en las fortalezas y en qué es bueno la persona o grupo. También el coaching en su implementación le ayuda a las personas a lograr y concretar las metas. En lugar de divagar o dejar bonitos deseos, el que probablemente en algún momento no se concretan, a través de llevar sesiones de coaching o procesos formales de coaching, se le da la seriedad que corresponde para que la persona pueda acercarse de forma efectiva a esas metas que está buscando. También el coaching le ayuda a que estos individuos se conviertan en su mejor versión, a que den lo mejor de sí y a que puedan desarrollarse con mayor facilidad. Y por último, también el coaching ayuda a que estas personas mejoren su desempeño, ya que tengan una mejor autoconfianza. Por otro lado, los beneficios que ofrece el coaching a nivel empresarial, por ejemplo, quizás si tú no estás interesado en estudiar la metodología, pero quieres que tus empleados estudien la metodología del coaching o tus supervisores tengan el skill del coaching para que puedan ayudar a sus empleados a que sean más efectivos, pues acá el coaching tiene muchos beneficios que ofrecer a nivel empresarial, porque les ayuda a las personas a que se logren los objetivos de forma más rápida. También les ayuda a que sean estos resultados más satisfactorios, ya que las personas o miembros del equipo puedan generar más fácilmente diferentes ideas y soluciones para resolver los problemas que se van presentando en el camino, pero también para que puedan incrementar ventas, para que puedan incrementar los diferentes indicadores de desempeño que tenga la organización. Y por último, el coaching le ayuda a que todos los líderes que implementan la metodología a nivel empresarial puedan reconocer cuáles son las fortalezas tanto individuales como del grupo en general. Así que bueno, de forma concreta, esto es lo que significa coaching, esto es lo que significa seguir un modelo de coaching, tener una estructura, cuáles son las diferentes formas de coacheo y cuáles son los beneficios que te ofrece implementándolo en tu vida personal y laboral.
Y por último, te comentaba, también quiero compartirte, si tienes interés en estudiar el coaching de forma seria, darle un seguimiento apropiado, te presento la certificación mexicana de coaching que está basada en el estándar de competencia 204, ejecución de sesiones de coaching. Ahora, si tú estudias esta certificación en línea conmigo, ¿qué es lo que vas a aprender? Específicamente, tú al terminar y pasar la evaluación correspondiente, que es un examen que comprende una parte teórica y una parte práctica. Al pasar el examen, tú vas a obtener un certificado que te declara como competente para ejecutar profesionalmente sesiones de coaching. Esto lo que significa es que tanto el Conocer y la SEP te reconocen con un estándar de competencia que tú, como tal, eres competente para utilizar este estándar y poder llevarlo a cabo en tu negocio propio o si estás trabajando en una empresa o para un tercero. Por lo tanto, la certificación mexicana de coaching tiene una duración de 40 horas, la puedes estudiar en línea y tomando una clase por semana de 4 horas de duración con un receso intermedio. Ese es el punto número uno que te menciono acá, que es la primera sección, que es tomar tu capacitación. Después de que tú y yo estudiemos de inicio a fin estas clases, y podamos revisar todos los conceptos y toda la información que debes de saber en el marco teórico. Entonces, después de aprender todos los conceptos, ahora sí, los vas a llevar a la práctica y vas a ejecutar las sesiones de coaching como lo marca el Conocer y la SEP. Después, el punto número dos se refiere a la evaluación que te comentaba, que es el examen, que es una parte teórica y una parte práctica. Este examen se lleva a cabo con un centro de evaluación autorizado. Yo te voy a conectar con estas personas y dentro del costo está incluido todo el proceso de evaluación. Sin embargo, si no pasas el examen a la primera, esto va a tener un costo adicional y se tendrá que repetir todo el proceso nuevamente. Pero normalmente la mayoría de los participantes estudian, resolvemos todas las dudas y no se programa el examen hasta que te sientas listo para ya presentar tu examen final. Y por último, entonces ya es el proceso de certificación. Una vez que ya estudiaste, pasaste tu examen, entonces ya se hace todo el proceso, se integra un expediente para que se envíe directamente a las instalaciones de Conocer, se emita tu certificado o estándar de competencia 204. También, al finalizar tu capacitación, yo te voy a entregar una constancia de estudio de Quiero Platicar Coaching que la puedes utilizar con tus clientes o en tu negocio o para compartirla directamente en LinkedIn o en el lugar en donde trabajas para que sepan que tú ya estás certificado como coach profesional y estás en el proceso de recibir tu estándar de competencia emitido por el Conocer y la Secretaría de Educación Pública. Así que bueno, de forma general, esta es la información. Espero que te sea de utilidad. Si tienes alguna duda o hay alguna información que no te haya comentado en esta clase cortita, por favor, mándame un mensaje a liliana@quieroplaticar.com y con gusto atenderé cualquier duda que puedas tener. Espero que tengas un excelente día y te veo pronto.